Por siglos nos han dicho una cosa: para tomar buenas decisiones hay que tener la cabeza fría, sin que las emociones se metan. Pero, ¿y si esa idea, la base de casi todo nuestro pensamiento, estuviera completamente equivocada? Hoy vamos a desmenuzar el increíble libro de Antonio Damasio, El error de Descartes, que plantea justo eso, que sin sentir simplemente no se puede razonar de verdad. A ver, para entender bien el error, primero hay que cachar la idea original. Todo esto arranca en el siglo XVII, con el filósofo René Descartes. Él fue quien propuso el famoso dualismo, o sea, la idea de que la mente, lo que piensa, y el cuerpo, lo material, son dos cosas totalmente separadas. La mente es razón pura, el cuerpo es, pues, solo una máquina. Y esta idea, créanme, se metió hasta la cocina de nuestra cultura. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Damasio llega y lanza una pregunta que sacude 400 años de filosofía. ¿Y si esta separación en realidad es un error garrafal? Un error que nos ha impedido entender cómo funciona nuestra mente de verdad. Ok, vamos a explorar qué tan grande es este error y por qué ha estado con nosotros por tanto tiempo. Y es que esta idea de Descartes no se quedó en los libros, para nada. Se nos metió en el ADN cultural. Frases como "no te dejes llevar por las emociones" o "tienes que ser lógico" refuerzan esta creencia de que las emociones son como un estorbo para la razón, algo que nomás nos nubla el juicio y no nos deja pensar claro. Pero entonces, allá por los años 90, aparece este neurocientífico, Antonio Damasio, y a través de su trabajo con pacientes que tenían daño cerebral, propuso algo que sonaba a locura. Las emociones no solo no estorban, sino que son un ingrediente indispensable para el pensamiento racional. Sin ellas, la razón simplemente se cae a pedazos. Lo más increíble de todo es que la evidencia para esta idea tan radical no viene de la filosofía, sino de algunos de los casos médicos más extraños y fascinantes que se pueden imaginar. Nuestra primera parada nos lleva a la Nueva Inglaterra del siglo XIX, a la historia de un hombre cuyo accidente de verdad increíble cambiaría para siempre la forma en que entendemos el cerebro. Él es Phineas Gage. Como ven, una barra de hierro le atravesó el cráneo, destruyendo parte de su lóbulo frontal. Milagrosamente sobrevivió. Pero lo más raro es que su inteligencia parecía estar perfecta. Podía razonar, hablar, recordar, todo bien. Pero su vida se volvió un desastre. El hombre trabajador y responsable que era, desapareció. Como decían sus amigos, Gage ya no era Gage. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Si todos sus procesos lógicos estaban intactos, ¿por qué demonios no podía tomar una sola decisión buena para su vida? El misterio de Gage sugería que faltaba una pieza clave en el rompecabezas de la razón. Bueno, pues más de un siglo después, Damasio se topó con su propio Phineas Gage, un paciente al que llamó Elliot, un hombre de negocios súper exitoso al que le quitaron un tumor cerebral justo en la misma zona que se le dañó a Gage, la corteza prefrontal ventromedial. Y aquí es donde la cosa se pone rarísima. En el laboratorio, Elliot era un genio. Sus pruebas de coeficiente intelectual, de memoria, de lógica, salían por encima del promedio. Podía analizar problemas súper complejos. Pero en la vida real, en el día a día, era un completo desastre. Perdió todos sus ahorros en negocios malísimos y su vida personal se fue al caño. O sea, sabía perfectamente qué tenía que hacer, pero era incapaz de hacerlo. Entonces, ¿cuál era esa pieza que les faltaba tanto a Gage como a Elliot? La respuesta de Damasio es tan sencilla como brillante. Damasio la llamó la hipótesis del marcador somático. Suena muy técnico, pero en el fondo es algo que conocemos bien, las famosas corazonadas. Lo que dice es que cuando vamos a tomar una decisión, el cerebro no solo analiza los pros y contras de forma lógica, también se acuerda de experiencias pasadas y de las emociones que sentimos en ese momento. Y esas emociones generan una reacción en el cuerpo, una corazonada, que nos guía. A ver, piénsenlo así. Cuando se considera una inversión que se ve medio riesgosa, a lo mejor se siente un nudo en el estómago. Eso es un marcador somático negativo. Es una alarma que se basa en experiencias pasadas de pérdida. Y al revés, una sensación de emoción, de que algo vibra bien, puede ser un marcador positivo. Ojo, esto no reemplaza la lógica, sino que la hace más rápida, eliminando las peores opciones y haciéndonos notar las que prometen más. Y aquí está el meollo del asunto. Pacientes como Gage y Elliot perdieron la capacidad de generar y de leer estas señales del cuerpo. Su cerebro podía hacer una lista enorme de opciones lógicas, pero sin esa guía emocional, todas las opciones les parecían exactamente iguales. Estaban, digamos, perdidos en un mar de posibilidades, incapaces de sentir cuál era la correcta. Pero una teoría tan revolucionaria no puede quedarse solo en casos clínicos. Necesita pruebas, pruebas duras. Así que para conseguirlas, Damasio y su equipo
diseñaron un experimento de verdad ingenioso. Este experimento se conoce como la tarea de apuestas de Iowa. Es básicamente un juego de cartas diseñado para imitar cómo tomamos decisiones en la vida real, con premios, con castigos y sobre todo con mucha incertidumbre. La cosa es simple. Tienes 4 mazos de cartas. 2 de ellos, los mazos malos, te dan recompensas altas al momento, pero de repente, ¡pum!, te meten unas penalizaciones gigantes que a la larga te dejan sin nada. Los otros 2, los mazos buenos, dan premios más chiquitos, pero las penalizaciones también son menores, así que a la larga sales ganando. La trampa, claro, es que al principio no tienes ni idea de cuál es cuál. Y aquí es donde la teoría cobra vida. La gente sana, después de unas cuantas rondas, empieza a sentir una mala espina con los mazos peligrosos, incluso antes de poder explicar por qué. Sus marcadores somáticos los están guiando. Pero los pacientes como Elliot nunca desarrollan esa corazonada. Siguen y siguen escogiendo las cartas con premios grandes, incapaces de sentir el desastre que se les viene encima. Son, como dice Damasio, miopes para el futuro. Ok, los resultados de este juego y de los casos clínicos no son solo una curiosidad de la neurología. De verdad, nos obligan a repensar por completo qué significa ser humano. La conclusión es, pues, inescapable. Ese ideal del pensador súper racional, que no se deja llevar por las pasiones, no solo es imposible de alcanzar, sino que ni siquiera es algo bueno. La razón de alto nivel, la que usamos para las decisiones importantes de la vida, depende por completo de la emoción. No son dos cosas separadas, son las dos caras de la misma moneda. Y las consecuencias de estos son enormes. En medicina, significa que no se puede tratar al cerebro sin pensar en el resto del cuerpo. En psicología, deja claro que la salud mental depende de que el pensamiento y la emoción trabajen juntos. En educación, sugiere que se debería enseñar a manejar las emociones con la misma seriedad que las matemáticas. Y para todos es un recordatorio de que esas corazonadas no son algo irracional, son una forma de sabiduría que la evolución nos dio para sobrevivir. Así que la próxima vez que alguien diga que hay que pensar con la cabeza y no con el corazón, tal vez la respuesta correcta es que se necesitan los dos para pensar bien. El gran error de Descartes fue separarlos, y el gran acierto de Damasio fue volver a unirlos, dejándonos con esta pregunta. ¿Estamos listos para aceptar que para ser verdaderamente racionales, primero tenemos que aprender a sentir?